El día de hoy vamos a ver el tema de gráfico lineal y de barras. ¿Ya? Los nombres son justamente por el tipo de gráfico. Si ves aquí, diagrama lineal está utilizando líneas para unir determinados puntos que están ubicados aquí. Por si no se dan cuenta, aquí están ubicados estos puntos. Entonces vamos a unir esos puntos mediante las líneas. Y por ello recibe el nombre de gráfico lineal. ¿Ya? Y el gráfico de barras va a estar conformado por estas figuras. Ya a esto le llaman barras. Entonces por eso su nombre, ¿no? Entonces es muy difícil que se equivoquen, ¿no? O no puedan interpretar la diferencia entre uno y otro, ¿no? Ahora, ambos tienen la misma función, ¿no? Representar los datos de una tabla, los datos obtenidos, ¿no? Brindar información de una manera más clara. Si ustedes pueden ver ahí el gráfico en ambos, yo puedo de repente decirles a ustedes dónde se encuentra el mayor valor, ¿no? Si ustedes analizan ahí cada gráfico, estamos hablando de años y millones de soles. Entonces, si yo les pido la mayor cantidad de dinero, ustedes rápidamente ven, el que está más arriba, ¿cierto? En este caso sería este, y en este caso sería el de acá, ¿no? El más grande. Entonces, rápidamente pueden ver ahí, ¿no? En qué año se alcanzó el mayor valor, cuánto es el mayor valor. Cosa que en una tabla donde hay números también se va a poder deducir, pero no va a ser tan práctico, ¿no? Activo como estos cuadros, ¿no? Como estos gráficos. ¿Ya? Porque aquí se puede sacar conclusiones rápidamente, ¿no? Aquí también el menor de todos, ¿no? Aquí el menor de todos. ¿Ya? Entonces esa es la finalidad del gráfico, ¿no? Brindar información lo más rápido posible, ¿no? De una manera más entendible. Ahora, como verán aquí, no hay nada más de teoría. Tienen que analizar cada gráfico y de acuerdo a ello llegar a una respuesta, ¿no? Ya, solo es cuestión que analicen cada gráfico y lleguen a una respuesta. Por ahí les pueden pedir promedio, como ustedes ya hemos hecho ese tema. Promedio es la suma de todos los números dividido entre la cantidad de números, ¿no? Por ahí también les puede pedir variación porcentual. También eso lo hemos hecho cuando vimos el tema de porcentajes, ¿no? Hay que restar la cantidad final con la cantidad inicial, lo dividimos todo entre la cantidad inicial y lo multiplicamos por 100. Y esa sería la variación porcentual. Y luego, aparte de ello, solamente van a tener que analizar, ¿no? De acuerdo a cada gráfico, analizar lo que pregunte, ¿no? O lo que se necesite saber y tendrán que dar su respuesta. ¿Ya? Entonces, el material ustedes ya lo tienen en la plataforma, ¿ya? Yo les voy a pedir por favor que lo descarguen, que revisen los ejercicios, ¿no? Y que vayan ya desarrollando algunos de ellos, ¿no? Al azar, cualquiera de los que ustedes escojan, porque como lo están haciendo de forma individual, puede también darse la repetición, ¿no? No habría problema. ¿Ya? Entonces, esa es toda la información en cuanto a los gráficos, no hay más. ¿Ya? Solamente tienen que darse cuenta de la diferencia, ¿no? Y eso en base a sus nombres, lineal, de barras, entender bien los ejes, ¿no? Este eje es de millones de soles, este eje de años, ¿ya? Para poder interpretar. Van a interpretar bien siempre y cuando interpreten bien los ejes y la información de cada problema. ¿Ya? Entonces,
Les voy a dar unos minutos para que intenten resolver ejercicios, los empiecen a analizar ustedes mismos y podamos corroborar la solución que cada uno de ustedes va a realizar. ¿Ya? Bien, tenemos ahí el gráfico número 1. Tenemos ahí el gráfico número 1. A ver, dice, el gráfico nos muestra la asistencia durante la semana de los trabajadores de cierta empresa, ¿no? Vemos ahí la cantidad de trabajadores que asiste lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. La pregunta, ¿ya? Hay 4 preguntas en realidad, ¿no? Dice, ¿qué día hay mayor asistencia? Entonces ustedes rápidamente pueden responder eso viendo el punto más alto. ¿Qué día hay menos asistencia? Bueno, ahí viene el punto más bajo, ¿no? Entonces acá podemos colocar miércoles y sábado respectivamente. Miércoles y sábado respectivamente. Miércoles respectivamente. ¿Por qué respectivamente? Primero me pregunta el día de mayor asistencia y luego me pregunta el día de menor asistencia. En ese orden sería miércoles y sábado. La segunda pregunta dice, ¿cuántas asistencias se verifican en total durante toda la semana? Bueno, para poder responder eso, hay que sumar todos los valores, ¿no? 440, 480, 560, 520, 420 y 360. ¿Ya? 440, 480, 560, 520. ¿De dónde estamos sacando eso? Lo estamos sacando de la gráfica, ¿eh? Por si acaso. ¿Ya? Si ven ahí, el lunes asisten 540, ahí están los, 440. Martes 480, ahí está colocado. Luego 560, luego 520, luego 420 y por último 560. Sumamos todo esto y esa sería nuestra respuesta, ¿no? ¿Cuánto sería la suma? A ver ahí. La suma de todos esos números. 440 más 480 más 560 más 520 más 420 más 360. 2780. Ese sería el resultado de la suma. Ahora, me dice, ¿cuál es el promedio de asistencia por día durante toda la semana? O sea, me está pidiendo el promedio de la asistencia. Entonces, el promedio es la suma de todas las asistencias, ¿no? Que acabamos de encontrarlo, entre, en este caso, el número de días, que serían 6, ¿no? Que serían 6 días. Listo. Dividimos 2780 entre 6. Y obtenemos como resultado 463,33. Listo. Ese sería el resultado. 463,33.
Ya, ese sería el resultado de la división de todas las asistencias entre el número de días, que eso representaría el promedio de asistencia. Ya, entonces espero que sus respuestas hayan coincidido con esos valores. Vamos a chequear entonces ahora el gráfico número 2. Bien, tenemos el gráfico número 2. En este gráfico nos dicen, a ver, ¿en qué periodo mensual el aumento en el precio fue mayor? El aumento en el precio fue mayor. Entonces tenemos que ver aquí cuál de las líneas está más elevada, ¿ya? ¿Cuál está más elevada? Por ejemplo, aquí podemos ver aquí, en todo caso, cuánto ha sido el incremento aquí. 300, ¿no? Aquí no ha habido incremento. En este caso sí, ¿no? Incremento de 100. De aquí un incremento de 200. Y aquí un incremento de 100. Listo, entonces me dice ahí, ¿no? ¿En qué periodo mensual el aumento en el precio fue mayor? Ya, lo que nos da a entender ahí es, no debería ser en el aumento, ¿no? Donde acá la pregunta para que se entienda más debería ser, ¿en qué mes el televisor alcanza un mayor precio? Nada más. No un aumento, porque aumento es ver en cuánto ha variado, ¿no? Entonces mucho cuidado ahí nos preguntan entonces, ¿en qué mes alcanza su máximo valor? Ya sería en el mes de octubre, ¿no? De septiembre a octubre alcanza su máximo valor. Entonces acá en la 5 lo que me da a entender es lo mismo, ¿no? ¿En qué mes el valor fue el mínimo, ¿no? Sería aquí, ¿no? De abril a mayo. ¿Ya? De abril hacia mayo debió haber alcanzado su mínimo valor. Y en la pregunta número 6 dice, ¿cuál es el precio promedio en el periodo junio-diciembre? Junio-septiembre. Listo, entonces lo que tenemos que hacer, si queremos junio-septiembre, sumar solamente estos valores, ¿no? Porque me pide el promedio del precio. Entonces tendríamos que sumar 800 más 600 más 700 y más 900. Y dividirlo entre 4, ¿no? Porque hay 4 números. Sumamos todo eso y tendríamos que obtener la suma de todos dividido entre 4. Y esto nos sale 750. Y en la pregunta número 7 dice, ¿en qué periodo mensual la variación porcentual del precio fue mayor? Ahí sí, creo que es más claro. Variación porcentual,
¿no? ¿Dónde fue mayor la variación porcentual? Como les indiqué, para saber dónde ha habido una mayor variación, tienen que ver cuál es la línea que está más elevada, ¿no? Que tiene una mayor pendiente. Ojo que también puede ser una pendiente negativa, ¿no? En todo caso, a ver, aquí veamos cuánto varía. A ver. De 500 a 800 ha variado 300. Y de 800 a 600 ha variado 200. Así que, ¿cuál es la mayor variación? Esta de aquí. Pero esa no es la respuesta. ¿Por qué pide variación porcentual? Entonces, ¿qué es lo que falta? Yo ya sé cuánto es la variación. Y esa variación tengo que dividirla entre la cantidad inicial, que en este caso es 500, y multiplicarla por 100. Nos va a dar como resultado 60%. Entonces, ¿cuál ha sido la variación porcentual? 60%. Ahí tenemos la variación en porcentaje. En números, ¿cuál sería la variación? 300 nada más. Y la pregunta número dice, ¿en qué periodo mensual la variación del precio fue mayor? ¿En qué periodo mensual la variación? Acá me habla de variación, ¿cierto? Variación. Entonces, acá simplemente mencionamos, ¿no? Mayo a junio, ¿no? Coincide con la un poco con la pregunta número 6. Acá solo nos pide que especifiquemos dónde se efectuó la mayor variación. Y en la 6 nos pedía cuánto, ¿no? ¿Cuánto fue esa variación? Bien, vamos a pasar al gráfico número 3. Vamos a pasar al gráfico número 3. Bien, tenemos ahí ahora el gráfico número 3. Nos dice, el siguiente gráfico muestra la utilidad de una empresa en 5 años consecutivos. Ojo, la utilidad, ¿ya? La ganancia. Dice la pregunta número 8 entonces, ¿cuál fue el aumento porcentual en el periodo 2010-2011? Bien, entonces, del 2010 al 2011 ha habido un cambio de 10 unidades. Que ya trabajando con el eje sería una variación de 10.000 soles. Este 10, recuerden que lo teníamos que dividir entre la cantidad inicial, que sería 20. Y multiplicar por 100 para encontrar la variación, ¿no? Así como está indicado aquí. Ya, entonces no se olviden. La diferencia entre la cantidad inicial y lo multiplican por 100. Y eso va a ser el resultado de la variación porcentual. En el problema número 9 solo me dice calcule o cuál fue el aumento porcentual en el periodo 2011-2012. Ya, es lo mismo, ¿no? Sí es lo mismo, porque no te pide variación, pero te pide aumento. O sea, ya te está diciendo que la variación en este caso ha sido de forma creciente. Si ustedes ven ahí la diferencia, es de 20. 20. Ese 20 lo dividimos entre la cantidad inicial, que ha sido de 30, y lo multiplicamos por 100. Listo, entonces sería 20% sobre 30. 66
0,67%. Ese ha sido el incremento porcentual, el aumento porcentual del año 2011 al año 2012. En la siguiente pregunta me dice en qué periodo se verifica la mayor variación porcentual, dónde ha habido un mayor cambio. Ojo, y el cambio no necesariamente tiene que ser positivo o creciente, puede ser también decreciente. Si ustedes analizan bien la gráfica, pueden darse cuenta que el mayor cambio se ha dado aquí. Mira, una bajada muy pronunciada, ¿no? De 60 hacia 20. Ha bajado 40 unidades, 40.000, ¿no? 40.000. Entonces, como me pide la variación porcentual, entonces hay que colocar 40 entre la cantidad inicial, que sería 60, ¿no? Y esto por 100. Listo, entonces sería 40 por 100, 4.000. 4.000 sobre 60, ¿no? Nos va a salir un resultado de 66,67%. ¿Ya? Cantidad final menos cantidad inicial entre cantidad inicial por 100%. Listo, el siguiente, a ver. ¿Cuál es el promedio, dice, de utilidad por cada año? Para hallar el promedio hay que hacer la suma, ¿no? ¿Cuánto fue en el año 2008? 40. En el año 2009, 60. En el año 2010, 20. En el año 2011, 30. Y en el año 2012, 50. Y esto lo dividimos entre 5, ¿no? Porque son 5 años, pues, ¿no? Efectuamos aquí la división y obtenemos como resultado, a ver, 40 más 60 más 20 más 30 50 es 200. Dividido entre 5 me da un resultado de 40. Listo. Y ese sería el promedio de utilidad, ¿no? Por cada año. Ya. ¿Qué representaría en sí el promedio? Representaría lo siguiente, ¿no? Si no hubiese subidas y bajadas, ¿no? En todas las ganancias a través de los años, constantemente la ganancia sería de 40.000 soles, ¿no? En la vida eso nunca sucede, pero sirve para poder proyectarse, ¿no? O sea, que de repente puedan proyectarse a el negocio en 3 años más, ¿no? Y trabajar con esos 40, ¿no?
Listo, y veríamos ahora por último el gráfico número 4. Tenemos el último gráfico, el gráfico número 4. Aquí dice que se nos está mostrando el número de ventas para una fábrica de calzado, ¿no? En miles de soles. Entonces, ustedes ven ahí dice 25, 20, 40, todos esos están en miles de soles, ¿no? 25.000, 20.000, 40.000. En la pregunta número 12 nos dice, en el periodo de marzo a abril, ¿cuál fue el decremento porcentual? Entonces, asumimos que esto es marzo a abril. La variación ha sido de 5. Lo dividimos entre la cantidad inicial, que es 25, y lo multiplicamos por 100, ¿no? Y así obtenemos la variación porcentual. ¿Ya? Y esto ya lo venimos repitiendo en los otros gráficos, ¿no? Calculas la diferencia, lo divides entre la cantidad inicial y lo multiplicas por 100. Así calculas la variación porcentual. Lo mismo me parece que nos preguntan en la 3. Dice el periodo septiembre-octubre. Aquí, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál fue el decremento porcentual? De igual forma, hacemos la diferencia. Sería 30. Pero lo dividimos entre la cantidad inicial, que sería 60. Y todo esto lo multiplicamos por 100. El resultado sería de 50%, ¿no? Ha habido un decremento del 50%, o sea, la mitad se ha dejado de percibir, ¿no? Y en el problema 14, para terminar, dice, ¿en qué periodo se produce la mayor variación porcentual y en qué periodo no se suscitó ninguna variación? Aquí hay dos preguntas. Y esta es la más sencilla, ¿no? ¿En qué periodo no se suscitó ninguna variación? Esa es la más sencilla, ¿no? Esa es la más sencilla. Que sería mayo-junio, ¿no? Periodo mayo-junio. Listo. ¿Y en qué periodo se suscitó la mayor variación? A ver, aquí por ejemplo, ha habido una variación de 20. Aquí una variación de 10. Aquí una variación de 15. Y si ustedes pueden apreciar ahí, en abril y mayo se ha suscitado la mayor variación. ¿Saben por qué? Porque la diferencia es 20. La diferencia es 20. La cantidad inicial es 20. La división me va a dar 1 y por 100 sería 100%. Ha variado en un 100%. ¿No? Claro, es que se ha duplicado, ¿no? Se ha duplicado. De 20 pasó a ser 40, se ha duplicado. Entonces, en el periodo de abril a mayo, existe una mayor variación porcentual. Listo. Este fue el último ejercicio. Aquí nos estaríamos quedando por el día de hoy. Quiero recalcar que ya hace 2 semanas venía informándoles que este y el anterior tema son los que van a evaluarse la otra semana, ¿no? En sus exámenes bimestrales. ¿Ya? Este tema y el anterior son los que se van a evaluar la próxima semana, ya en sus exámenes bimestrales.
Bien, entonces voy a pasarles la lista de asistencia para finalizar la sesión. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda hasta aquí? No, no hay práctica. Listo, entonces vamos a pasar a brindar la asistencia.